Bueno amigos, acá estamos, seguimos. Esta vendría a ser la parte 2 del video del tema de fertilización nitrogenada en trigo, en donde vamos a hablar de los distintos métodos. En la parte 1 hablamos de cómo transformar el resultado del laboratorio que recibíamos de nitratos, llevarlo a kilogramos de nitrógeno que tenemos por hectárea en forma de nitratos. Y ahora vamos a ver un poquito cuáles serían las estrategias de fertilización que tenemos usando justamente esa base que tenemos gracias al análisis de suelo que hicimos en el laboratorio. Bueno, básicamente tenemos tres estrategias principales. Y cuando digo tres, recuerden que yo le estoy hablando desde el punto de vista práctico. Hay muchas más. ¿Está bien? Entonces, este video quiero hacer una aclaración antes de que lo sigan viendo. Ustedes no van a salir sabiendo fertilizar de acá, ¿está bien? Yo le estoy contando a nivel general, básicamente está orientado a productores o técnicos, pero te diría que más a productores, para que sepan a grandes rasgos los conceptos. Pero no es que ustedes mirando este video van a poder agarrar y definir cuál es la fertilización que ustedes necesitan para su lote, ¿está bien? Es simplemente una cuestión informativa a grandes rasgos. Para que por ahí entiendan un poco los trasfondos que hay a la hora de tomar una decisión y que los ingenieros agrónomos utilizan distintas herramientas, que no hay una única, y que encima justamente la capacitación y la información y el desarrollo que quieren hacer las distintas, o sea, la profesión del ingeniero agrónomo, digamos, como volcada a una decisión práctica, lleva detrás todo un laburo de años y años de investigación. Después esos años de investigación hay que traducirlo a métodos de aplicación a campo. O sea, que un ingeniero agrónomo le diga, mirá, necesitas aplicar tantos kilos de nitrógeno o lo que sea, lo que le quiero decir que lo que hay detrás de eso, antes de que el ingeniero agrónomo les pueda decir cuál es la recomendación, no es simplemente un tiro al aire, digamos. ¿Está bien? Hay mucho laburo detrás, de muchos profesionales, de muchos años, y eso hay que resaltarlo, ¿está? Bueno, vamos a la práctica. Bueno, les dije que había tres métodos. Uno es el método del balance. Básicamente el método de balance lo que implica es decir, bueno, yo tengo un objetivo de rendimiento del trigo, que vamos a poner que sean 4.000 kilos por hectárea. Tengo en el suelo tanto nitrógeno disponible, ¿cuál es el diferencial que necesito? Bueno, básicamente eso se puede hacer utilizando una herramienta que a mí me gusta mucho, que es la del balance de, ¿cómo es? De la necesidad. Esta es una, les voy a mostrar acá un Excel que básicamente es del IPNI, en donde vos, en función a tu rendimiento de trigo potencial, por ejemplo acá lo definís en 4.000 kilos por hectárea, bueno, más o menos una tonelada de grano de trigo necesita alrededor de 30 kilogramos de nitrógeno por tonelada de trigo, ¿no? Entonces, básicamente nosotros tenemos dos extracciones. Una que es lo que necesita el trigo para poder el desarrollo, lo que es la absorción total del cultivo de trigo para producir esos 4.000 kilos de trigo. Y después lo que sería la extracción, que básicamente la extracción es lo que nosotros estamos llevando de nitrógeno por hectárea, con esos 4.000 kilos de rendimiento, ¿no? Entonces fíjense que acá me dice, por ejemplo, la absorción son 104 kilos de nitrógeno por hectárea, y la extracción son 72 kilos de nitrógeno por hectárea. ¿Está bien? Esto es kilo de nitrógeno, no es kilo de urea, no es kilogramo de guano, son kilogramos de nitrógeno. Después esto lo tenemos que transformar a kilogramos de urea. Por ejemplo, para que ustedes se den una idea, estos 104 kilogramos de nitrógeno sería equivalente a 220, 230 kilogramos de urea aproximadamente. ¿Está bien? La tonelada de urea tiene 46% de nitrógeno, así que más o menos ahí podemos decir que para 4.000 kilos de tonelada, para 4.000 kilos de trigo, necesitamos de absorción, el trigo va a estar absorbiendo eso. Ahora, si nosotros tomamos una decisión de fertilizar en función con el método del balance, lo que tenemos que tener en cuenta son las eficiencias. ¿Qué es lo que quiero decir? No todo el nitrógeno que nosotros le agregamos a través del fertilizante va a ser 100% eficiente. Nosotros tenemos un grado de eficiencia que lo vamos a tener que estimar en función a distintas cuestiones. Por ejemplo, una de esas es si nosotros lo aplicamos al boleo o lo incorporamos al suelo.
¿no es cierto? Si lo sembramos al fertilizante no es lo mismo que si lo tiramos al buleo. ¿Por qué? Porque si tenemos una lluvia fuerte y más en los suelos vertisoles como lo que nosotros tenemos, normalmente el boleado, digamos, es más ineficiente. Esa sería una. No es lo mismo hacerlo sobre un suelo movido que hacerlo sobre un suelo con cobertura. ¿Está bien? No es lo mismo si el antecesor era una gramínea que si era un cultivo, por ejemplo, una vicia o algún antecesor tipo soja. ¿Está bien? O sea, todas esas cuestiones el ingeniero agrónomo la tiene en cuenta a la hora de definir cuál es la dosis que nosotros queremos de nitrógeno para, en este caso, alcanzar un objetivo de 4.000 kilos. Y este método sirve siempre y cuando nosotros somos conocedores de la zona y somos conscientes de los valores que estamos pidiendo. Por ejemplo, en nuestra zona pedir 8.000, 9.000 kilos de trigo es un bolazo. ¿Está bien? Ahora, pedir 4.000 kilos de trigo por ahí es algo sensato, pero que no necesariamente lo vamos a estar alcanzando. Va a depender mucho de cómo venga la primavera, cómo vinieron las lluvias del otoño, lo que le comenté anteriormente de los antecesores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tá? Pero bueno, básicamente lo que les quería comentar, este es un método, el método del balance. Personalmente es el que a mí más me gusta y con el que me siento más cómodo trabajando. ¿Tá? ¿Cómo incorporo el análisis de suelo acá en esta metodología? Bueno, si ustedes recordarán la parte 1 del video, yo les mostraba que, por ejemplo, para una situación de un lote que hayamos tenido 50 partes por millón de nitratos de 0 a 20 centímetros, implicaba que más o menos por hectárea estábamos teniendo alrededor de 50 y algo de kilos de nitrógeno en forma de nitrato por hectárea de 0 a 60 centímetros de profundidad. Si nosotros tuvimos esa cantidad, podemos decir, bueno, ya tenemos 50 kilos de nitrógeno por hectárea. Yo espero tener una absorción de 104 kilos de nitrógeno por hectárea. Bueno, me estarían faltando otros 50 kilos. Bueno, esos 50 kilos lo multiplico por un factor de eficiencia que va a depender, por ejemplo, como les decía anteriormente, del antecesor, de la lluvia del otoño y demás. Y le aplico el nitrógeno para alcanzar ese objetivo de rendimiento. ¿Va? Esa sería una metodología. Bueno, vamos con la otra metodología, que le diría que es la que más se usa, no es la que a mí más me gusta, pero es la que más se usa, que tiene que ver con el tema de el potencial de respuesta que nosotros tenemos. Espero que voy a mover la pantallita acá, ahí está, perfecto. Que tiene que ver con el potencial de respuesta que nosotros podemos esperar de la aplicación nitrogenada para, en este caso, para suelos de Entre Ríos, ¿no es cierto? Ahí les muestro ese cuadrito, es un gráfico resumen. Miren, este es viejísimo, nosotros lo armamos allá por el año 2009 con un colega, que básicamente lo que hicimos fue juntar todos los ensayos de respuesta a nitrógeno que había en Entre Ríos a ese momento. Te estoy hablando año 2009, imagínense, ha corrido mucha agua bajo el puente. Entonces armamos una curva de respuesta con todos los ensayos que teníamos. Tratamos siempre de hacer mucho hincapié en los suelos vertisoles, que era la zona donde nosotros trabajábamos. Entonces descartamos por ahí muchos ensayos de suelos molisoles, más de la zona de Victoria, de la zona pajonal, toda esa zona. Tratamos de sacarlos. Entonces, bueno, tuvimos este resultante, ¿no es cierto? Esto es de elaboración propia. Para mí está totalmente desactualizado ya, así que no tomen estos valores, pero lo que sirve es el ejemplo. Entonces, en función a la respuesta, nosotros ¿qué es lo que nos dice este gráfico? Acá abajo tenemos los kilogramos de nitrógeno aplicados por hectárea, ¿está bien? En el eje de las X. Y en el eje de las Y lo que tenemos es la respuesta en kilogramos de trigo por kilogramo de nitrógeno agregado, ¿está bien? Entonces, ¿qué es lo que nos dice este gráfico? Que a medida que nosotros aumentamos la cantidad de kilogramos de nitrógeno agregado por hectárea, los kilogramos de trigo que logramos tener de respuesta obviamente van disminuyendo. Entonces, cuando aplicamos, vamos a ponerle 60 kilos de nitrógeno de N por hectárea, estamos teniendo una respuesta por cada kilo de nitrógeno de alrededor de 10 kilos de trigo. ¿Está bien? Si aplicamos solamente 10 kilos de N por hectárea, la respuesta que vamos a tener en grano obviamente es muchísimo más alta y estamos alrededor de 20 kilos de kilogramos de trigo por cada kilo de N. Entonces, en función a esto, obviamente que nos da una forma de hacer un cálculo que tiene que ver con el tema de la relación de compra que nosotros tenemos del nitrógeno, ¿tá? Entonces, les muestro este grafiquito, que también es viejo, así que no lo tomen, pero básicamente es una forma de entender la respuesta, digamos. Esperen que no lo puedo centrar, ahí está. Bueno, se me mueve. Creo que se va a ver bien igual. Entonces,
en ese momento armamos este gráfico que lo que nos mostraba era lo siguiente. Fíjense, ahí tenemos el título del gráfico, dice fertilización de nitrógeno en trigo, resultado acumulado de respuesta neta, descontando el costo del nitrógeno según la relación costo-beneficio. ¿Esto qué es lo que nos decía? Que en función a los kilos de trigo que nos cuesta cada kilo de nitrógeno, nosotros vamos a tener distintas necesidades. Esperen que muevo el grafiquito un poquito más para abajo acá. Ahí está, fíjense. Acá abajo tenemos los kilogramos de nitrógeno aplicados por hectárea, ¿no es cierto? Como esos kilogramos de nitrógeno, con el gráfico que les mostraba anteriormente, tienen distintos grados de eficiencia a medida que nosotros aumentamos la fertilización. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Que si las relaciones de compra de el kilo de nitrógeno van a ir cambiando, depende del año, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una relación 5:1, ¿qué es lo que significa esto? Que que nosotros necesitamos 5 kilos de trigo para comprar 1 kilo de nitrógeno. O si tenemos una relación 11:1, ¿esto qué significa? Que necesitamos 11 kilos de trigo para comprar 1 kilo de nitrógeno. Las factibilidad de fertilizaciones van a cambiar totalmente, ¿está bien? Y ahí nos dan distintas curvas. Entonces armamos distintas curvas en función a la relación que tenemos en ese momento. Hoy, para que ustedes se den una idea, estamos en una relación más o menos de 6:1. O sea que tranquilamente podemos decir que estaríamos entre medio de las dos curvas más arriba, ¿tá? Esto varía, obviamente, porque es una simplificación extremadamente grande de lo que implica las distintas respuestas. Pero bueno, a grandes rasgos era una forma de calcular rápidamente qué tanto nos convenía fertilizar y demás con nitrógeno, ¿tá? Personalmente ya no la uso más esta, hace añares, digamos. Pero bueno, en su momento me acuerdo que tuvimos un quilombo allá por el año 2008, 2009, los más viejitos se pueden acordar, en donde los fertilizantes se habían disparado a la miércoles, llegamos a tener valores de $1.500 la tonelada del fosfato monoamónico. No me acuerdo si estábamos en 1.000 o 1.200 kilogramos dólares la tonelada de urea. Entonces los números se habían hecho extremadamente finitos. Entonces queríamos calcular en ese momento qué era o sea, cómo estábamos parados, digamos, básicamente, porque la relación económica era muy mala, ¿no? Así que bueno, pero fíjense que en ese momento el gráfico llega hasta 60 kilos de nitrógeno por hectárea, que más o menos en kilo de urea, redondeando, son como 125, 130 kilos de urea por hectárea, y hoy prácticamente, no sé, hace mucho que no aplico esa cantidad de nitrógeno, digamos, estamos muy por encima de esa cantidad, así que está totalmente desactualizado. Y bueno, y después tenemos el otro método que también es muy utilizado y demás, que tiene que ver con el tema de esperen que mueva el grafiquito acá para arriba, ahí está, perfecto, que tiene que ver con el tema del potencial de rendimiento que podemos esperar en función a el nitrógeno disponible en el suelo, que tiene que ver con el N de suelo más el N de fertilizante que nosotros agreguemos. Estas son curvas de respuesta que se encargan los investigadores de realizarla. En este caso acá en Entre Ríos han trabajado muchísimo los profesionales Ricardo Melchiori, Pedro Barbachelata, Juan Manuel Pautazo, y bueno, hay un montón más también, no me quiero olvidar de todos, pero hay mucha gente trabajando en todo esto. Puntualmente, este gráfico lo saqué de un trabajo que se presentó en el Simposio de Fertilidad del año 2015, realizado por, ya les muestro ahí, a ver si lo alcanzan, a ver si entra todo, no sé si me va a entrar todo, pero bueno, fíjense los autores, Pautazo, Kuhn, Pedro Barbachelata y Ricardo Melchiori, ¿está bien? Pero bueno, básicamente este gráfico, ¿qué es lo que me dice? Que acá abajo tengo el nitrógeno disponible de 0 a 20 centímetros, ¿está bien? Eso lo tenemos en función al análisis de suelo. Y ese nitrógeno disponible, ¿qué sería? Sería el N de nitrato, o sea, los kilogramos de nitrato que tenemos por hectárea, más el nitrógeno de fertilizante. Y más o menos el corte o el umbral que más o menos tenemos para llegar a un porcentaje de respuesta de alrededor del 90% de respuesta, que por encima de eso ya no tenemos más respuesta al agregado de nitrógeno. Este gráfico más o menos nos da un corte en donde si nosotros seguimos fertilizando por encima de esos valores, ya no tenemos más respuesta al agregado de nitrógeno, en kilogramos de trigo obviamente. Entonces ese umbral más o menos anda alrededor de 110 kilogramos
entre 110, hay otros trabajos que muestran 135, pero bueno, más o menos manejemos ese umbral de entre 110 y 130 kilogramos de nitrógeno disponible, que significa kilogramos de nitrógeno de suelo, que está en el suelo, más lo que nosotros le agreguemos de fertilizante, obviamente con un grado de cálculo de eficiencia. Podemos decir, bueno, si nosotros tenemos en el suelo, vamos a tomar el ejemplo anterior, tenemos 50 kilos de nitrógeno disponible en forma de nitrato, y nosotros sabemos que digamos, para esperar un máximo de respuesta estamos alrededor de 120 kilos de nitrógeno por hectárea, de cero, digamos, disponible. Ahí lo que hacemos es agregar lo que falta, ¿está bien? Y ese agregar lo que falta también lo multiplicamos por un factor de eficiencia, ¿está bien? Si nosotros estamos sembrando el nitrógeno nuevamente, no es lo mismo que si lo estamos tirando al voleo, no es lo mismo si tenemos un cultivo de gramínea que si tenemos un antecesor leguminosa, y así sucesivamente, ¿está bien? Pero bueno, básicamente esos son los tres métodos. Se hizo recontra largo el video, como es mi costumbre, pero bueno, quería comentarles así a grandes rasgos las distintas cuestiones que tiene en cuenta un ingeniero agrónomo a la hora de tomar una decisión de fertilización nitrogenada, que no es fácil, y que hay mucho laburo detrás, muchos años de investigación. Bueno, gente, cualquier cosa a disposición. Saludos.